Ningún problema. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas, buenas. Para la próxima. Buenos días, ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos entonces 19 de marzo del 2021, ¿ya? Tu profe ya perdió las esperanzas en el proceso electoral, así que está huyendo en una nave espacial. Ya, ya fue, ya fue. Algún día regresaremos. Bueno, vamos a empezar entonces. El día de hoy la clase, hoy ya nos toca desarrollar el tema de humanismo, renacimiento y la expansión europea, ¿no? A ver, a ver. eh, Hablar del renacimiento, ¿ya? Nos lleva a tratar de entender también cómo se están dando los cambios en el terreno cultural, ideológico, eh, en ese contexto, pues, del cambio del mundo medieval hacia la edad moderna. Más que yo a veces llamarle una suerte de ideología burguesa al renacimiento, humanismo en este periodo, prefiero llamar una suerte de transición, ¿no? Es una transición en la cual sí hay una crítica hacia el planteamiento medieval, pero no hay una ruptura total, ¿no? No podemos hablar de una ruptura total. Entonces, es eso lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. No solamente ello, vamos a trabajar también la parte de la expansión europea. Y en esa parte algunos estudiantes este, de, pueden de alguna manera interpretar que, bueno, profe, ¿qué hace dictando historia del Perú, ¿no? O sea, el tema es historia universal, ¿no? Entonces, hablar de la invasión a América, hablar de Colón y todo eso, ya tiene que ver con la historia del Perú. Pero vamos a tratar de, más que verlo, ya como una suerte de historia del Perú universal, es tratar de engranar de alguna manera los acontecimientos europeos, cómo finalmente nos ayudarán a entender la dinámica en América, ¿ok? Y bueno, es así que vamos a determinar el tema. A ver, primero empecemos por la parte del llamado Renacimiento en el terreno general. A ver, ¿qué es el Renacimiento? Es un momento cultural, como dice ahí. Ya le he dado el tiempo para que puedan hacer su captura. En un momento nuevamente lo vuelvo a hacer. Pero es un momento cultural, como dice, que se basó en la revelación del mundo clásico. Y cuando decimos que se más aquí, ¿no? Que está fundamentado, ¿no? Eh, o mejor aquí el término, ¿no? Que se fundamenta, mejor, que se fundamenta en la revaloración del mundo clásico, ¿no? ¿Y qué es eso, profe? Revalorar el mundo clásico, revalorar el mundo grecolatino, grecorromano. Como nosotros ya hemos desarrollado en el tema de Imperio Bizantino, te había señalado que gran parte de los textos del mundo clásico, el mundo grecorromano, se habían perdido ya en el proceso pues medieval. ¿Y por qué se habían ido perdiendo? Bueno, habían diferentes explicaciones, ¿no? Una de ellas, el problema de que cuestionaban, ¿ya? A través de la razón algunos de los principios de la fe. Otro punto en que la iglesia era la institución que prácticamente tendría el control del conocimiento y por ende no se buscaba pues mayor apertura en cuanto a la reflexión, en cuanto al cuestionamiento de por sí. Y bueno, ¿no? Si algo quedó del mundo clásico, ¿no? A pesar de que gran parte se fue perdiendo, fue en la zona pues bizantina, en la región bizantina. Porque los bizantinos se entendían a ellos mismos como romanos, o sea, para ellos Roma no había terminado, no había desaparecido. Entonces estamos hablando de un momento cultural, como dice, que se fundamenta en esa revelación del mundo clásico y que va a cuestionar a la sociedad medieval y escolástica. Ahora, cuando va a cuestionar a la sociedad medieval, va a cuestionar pues en base a esta suerte de creencias, ¿no? Lamentablemente, a veces se dice, a veces la gente dice, para algunos es mucho más importante, para algunos es mucho más creíble que lo real, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no?
la escolástica también sufría cambios. Ya no era totalmente pues una escolástica tomista, sino ya veníamos con la escolástica de la navaja de Ockham. Entonces también empezaron los cuestionamientos al interior de la misma escolástica. Entonces, eso es un cambio de época, por eso te decía, ¿no? Está bien, gran parte de esto tiene que ver con la influencia de los sabios bizantinos. ¿Y por qué, profe, la influencia de los llamados sabios bizantinos? Bueno, la influencia de los bizantinos tiene que ver, pues, esencialmente en que estos bizantinos empezaron a llevar muchos de los textos, pues, clásicos hacia Oriente, bueno, hacia Occidente, en el contexto en el cual estaban fugando del proceso de la expansión de los turcos otomanos. Recuerda que el año de 1453 finalmente Constantinopla caerá en manos de los turcos otomanos y se habrá acabado así el imperio bizantino y también se habrá terminado la Edad Media, ¿no? Entonces, desde antes los sabios bizantinos están migrando y en ese proceso de migración también, al llevar nuestros nuevos libros, bueno, estos textos de la época grecorromana, grecolatina, están entrando poco a poco en colisión con los saberes, con el conocimiento que había en la zona occidental. Este, Eso más o menos, ¿ya? Más o menos es como, no sé si ustedes recuerdan cuando estaban en el colegio, ¿ya? No sé, ¿ya? En el colegio algunos de ustedes eran primeros puestos, ¿ya? Primer puesto en el colegio, ¿no? Ahí con diploma. Algunos de ustedes de repente primer puesto desde primaria, ¿no? ¿Ya? Tu pared no alcanza para toda la cantidad pues, de diplomas que tienes, ¿no? O otro joven que por ahí decía, bueno, no necesito estudiar tanto para poder pues aquí pasarla bien, ¿no? El día del examen de matemáticas, de letras, ¿no? De biología, ahí de repente estaba un poco pendiente de lo que venía, estudiaba en el carro y bueno, con eso lo hacía, ¿no? Entonces, profe, bueno, así, así, ¿no? Entonces, cuando su papá en algún momento, ¿no? El joven terminó la secundaria, ya terminó la secundaria, en ese momento, pues su papá le dijo, ¿y qué vas a estudiar, no? Entonces, él decía, bueno, no sé, ¿no? De repente, medicina, ingeniería industrial, de repente, no sé, estudiaré derecho, ¿no? Pero yo creo que ya la universidad debería darme una beca porque yo soy uno de los mejores estudiantes, o sea, en mi colegio yo soy el mejor, ¿ya? Soy el mejor, está bien, ¿no? Y llegó a la academia y algunas cosas empezaron a cambiar. Llegó a la academia y escuchó a su profe de química, a su profe de álgebra, a su profe de historia, ¿ya? Y empezó a cambiar las cosas que él entendía que eran ciertas, eran verdaderas. Eh, Llevó filosofía, nunca había llevado filosofía, había llevado 5 años religión, pero filosofía no. Y empezó a volar, pero terrible. En su examen de admisión de una nota sobre 20, él estaba acostumbrado a sacar 18, 19, y de repente sacar un 15, un 16 era mala nota, ¿no? Entonces, una nota sobre 20, sacar pues lo más cercano, 18, 19. Si era una nota sobre 100, se sobreentiende que 95, 98. Si es una nota sobre 1000, entonces lo más cercano, 980, ¿no? Y así, ¿no? Pero en ese examen sobre 200 puntos, sacó 15. Y a sacar 15 en un examen de 200 puntos, qué bravo, qué bravo. En ese examen sobre 20, sacó 2, sacó 1.5. El otro sacó un examen, no, su examen fue submarino. Nunca antes había ocurrido. -2, -3.5. ¿Ya? Y en ese momento su mundo se cayó a pedazos, ¿ya? Entendió que eh, en el colegio podía haber sido lo máximo, pero aquí en la academia, ¿ya? Sus compañeros no habían sido ni siquiera primeros puestos y sabían mucho más que él. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Y es lo mismo,
que le va a ocurrir a estos sabios occidentales cuando lleguen los sabios bizantinos. Porque los sabios occidentales, ¿ya? Ellos eran los que monopolizaban el conocimiento y todo ello, ¿no? Desde la iglesia. Entonces decían, ¿no? Pero Platón, Aristóteles, y en algún momento los bizantinos dicen, pero mira, es interesante lo que dicen, ¿ya? Ahí no te voy a discutir. Pero no es cierto. No es cierto que Platón haya señalado el alma y que tú entiendas el alma, ¿ya? De Platón similar al alma cristiana. No es igual. La teoría de las almas era diferente. No, pero Platón, no, eso no lo dijo Platón. Tienes que desarrollar de otra manera, explicar de otra manera, ¿ya? Lo que es no sé, el carruaje con los cabellos alados y todo ello. O sea, no es así, pero todo te acerca a Dios. Pero no, Platón no te habla de Dios, te habla del bien. De repente puedes inferir que eso tiene que ver con Dios, pero es un Dios más apolíneo, que tiene que ver con un Dios más razón. No, pero ¿cómo sabes eso? ¿Por qué leo a Platón? No, como que, acá está, ¿quieres? Toma Platón, acá está Platón. ¿Qué? ¿Hay libros de eso? Claro, hay textos de eso. Hemos tenido de Oriente y ahí está. Toma, lee Platón. A ver, oye, ¿verdad, no? Pero, pero Aristóteles, pues, o sea, al final Aristóteles señala, pues, sobre la teoría de las causas, y no, él señala, pues, cuál es la causa material, ¿no? Ya, cuál es ¿no? Y ahí plantea, pues, que hay alguien que el mundo es como una suerte, pues, aquí en el cual se tiene que dar forma, y debe haber alguien que le dé forma a todo cuanto existe, ¿no? Y ese es Dios. Está bien, pero tendrías que ir mucho más ahí a Aristóteles, o sea, no es simplemente hablar de Dios como moldeador del mundo, creador del cielo y la tierra, no, eso es una cuestión muy básica, pero Platón, ya Platón tendrás libros de Platón, pero Aristóteles, sí tengo Aristóteles, toma, léelo, no es así. No, pero estás contradiciendo la Biblia dice tal, tal. ¿Qué Biblia? La Biblia, pues la original, la que viene desde los inicios del cristianismo. A ver, trae tu Biblia. Ya, pero esa no es la Biblia, pues. ¿Que no? El cristianismo nació en Roma. El cristianismo nació en Roma. Las primeras Biblias están en la zona de Oriente, en Nicea, y se están estableciendo las bases o los dogmas de la iglesia. Toma, lee el Nuevo Testamento. No es así. No es lo que tú crees. Y su mundo se le derrumbó. ¿Ya? Profe, la gente entró en crisis, la gente entró en crisis. ¿Ya? Por eso decía, ¿no? Parecía estudiante de colegio, ¿no? Ese que tiene un montón de diplomas, pero cuando se encontró con la academia, entró en crisis. Y lo peor, ¿ah? Creía que este alumno de academia que a veces que, profe, con un veranito la hago, con un veranito de ingreso a medicina, en primer puesto todavía. ¿Así? Ya ve, profe, no desanima a la gente, profe. Pero dile tú, pues, ¿no? Tú que estás estudiando, si tienes mayor sustento para decir. Ya, profe, ya. Entonces, lo que está haciéndose es removerse un poco los cimientos de lo que habían sido las verdades del mundo medieval, ¿no? Y eso va a ser el renacimiento, con esta revaloración del mundo clásico. Pregunta, en este contexto, ¿la gente estará buscando esos libros de Platón, de Aristóteles, los textos griegos, se darán la hora en ese momento, en la zona occidental? ¿Darán la hora o no? Biblias de repente, sí, sí, sí. Ahora, ¿el problema cuál era? Que hacer una transcripción de un libro, por ejemplo, ¿no? Hacer una transcripción de una Biblia, elaborar una Biblia en el periodo medieval
te tomaba 3 años de tu vida elaborar una Biblia. Los expertos en hacer Biblia, 3 años de tu vida. 3 años, profe, claro. Elaborar una Biblia a puño y letra. Y en esta época, entonces, hablar de un libro es algo caro. Es sumamente caro. ¿Cómo reducir el precio de ello? Profe, reducirlo si produces en serie, pues. Si lo reduzco si produjo en cantidad. ¿Y cómo podrías producir en cantidad? Por eso aparecerá la imprenta. Por eso va a aparecer la imprenta. ¿Se entendió? O sea, la imprenta nace por una necesidad. Pregunta, ¿y habrá sido una necesidad simplemente de conocimiento o de negocio para aquel que está en torno a la imprenta? ¿Solamente conocimiento o también negocio? Negocio también. Y si hablamos de negocio en ese momento, de acumular capitales en grandes cantidades, ¿no estamos hablando del desarrollo del capitalismo mercantil? ¿No estamos hablando de la burguesía? Por eso que va de la mano. ¿Qué oracionó? La ciudad, el burgo, está teniendo como consecuencia una reestructuración, de alguna manera, de lo que era hasta ese momento el entendimiento de la sociedad. El burgo, la ciudad, está siendo está siendo un lugar donde se reproducen relaciones sociales diferentes a las afueras del burgo, donde lo que se privilegia es el linaje, la sangre, el título nobiliar, el feudo, el señorío, aquí así está en decadencia, las relaciones feudo-vasalláticas. Eso es lo que está primando. Pero al interior del señorío, al interior del burgo, lo que prima es cómo vas obteniendo poder económico, pero también empezar a pelearle, ¿ya?, al sector hacia las afueras de la ciudad, por ejemplo, en la parte del conocimiento. Y así aparece el llamado renacimiento cultural. ¿Ok? El renacimiento es un movimiento general, es un movimiento del siglo XIV al siglo XVI, es un movimiento cultural, como te decía, pero una de las características de ese renacimiento será el humanismo. El humanismo forma parte del renacimiento. Ya le voy a poner aquí, humanismo. Humanismo. ¿Cuáles son las características del humanismo? El humanismo es un movimiento de carácter mucho más literario, filosófico, ¿ya? Fundamentado en algo que se llama el antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo, profe? El hombre como la media de todas las cosas, como mensura, Protágoras. Pues, ¿y qué tiene que ver eso? Yo quiero explicar las cosas, pero tengo que empezar a explicarlo a partir del hombre. ¿Por qué las guerras? Habrá que buscar en torno al hombre. ¿Ya? Inclusive, ¿no? El hombre, de ahora en adelante, quiere encontrarse con Dios. ¿Cómo va a encontrarse el hombre con Dios? ¿Todo depende simplemente de Dios, de lo que diga Dios? ¿O el hombre hará algo? ¿O el hombre, de alguna manera, algo más puede explicar esa cercanía a Dios? Pero recuerda que todo esto está en torno a la ciudad. Y el hombre no solamente necesita fe, el hombre también necesita vestido, el hombre también necesita un lugar donde vivir. Hay una visión mucho más antropocéntrica. El hombre también tiene necesidades, no solamente necesidades pues aquí espirituales, tiene necesidades materiales. Profe, no, no hable así. Lo material es malo, es obsceno. No, son parte de las necesidades del hombre. El hombre no siempre está rezando, no siempre se está culpando, no siempre está aquí, no está entendiendo que o se va al infierno o se va al cielo. No, el hombre también ama, el hombre también siente, ¿ya? El hombre también en algún momento se perturba, entra en crisis. Cuando en algún momento, no sé, el joven está y le dice la señorita, ¿sabes qué? Terminamos, muchas gracias. ¿Ya? Y inmediatamente te bloquea de todas las redes sociales. Y en ese momento tú no estás pensando en Dios. En ese momento estás entrando en crisis. El hombre necesita también ser explicado.
No todo es Dios. No todo es Dios. Profe, con eso entonces esta gente debe ser pues atea. No es atea, es cristiana, pero no puedes darle la explicación de todo a Dios. Tengo este objeto. Este objeto es un lapicero. Se me cae esta, ¿no? Suelto el lapicero y se cae. ¿Por qué cayó? Porque yo lo solté y yo no soy Dios. Hay cosas que no tienes necesariamente que buscar a Dios para poder explicarlo. ¿Por qué ella te dijo, sabes qué? Te quiero, pero solo como amigo. ¿Es cuestión solo de Dios? No, pues. Profe, pero ya, profe, ya suave, pues con esos ejemplos. Pero listo, entonces no todo es Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar uso de la razón, pues. Tengo que recurrir a la razón, tengo que recurrir a la experiencia para poder empezar a explicar lo que ocurre en el entorno. ¿Cómo conocían los griegos, ¿no? Los filósofos griegos no se encerraban en una biblioteca y empezaban a conocer el mundo desde una biblioteca. No empezaban a conocer el mundo de un libro, sino que empezaban a interactuar con el mundo. Hay una visión naturalista, pero también individualista, en la cual no es que todos conozcan, yo conozco, yo conozco. Y en ese individualismo va a estar el individualismo de la fe también. Hasta antes era toda la comunidad cristiana la que a través de la iglesia, la que a través de ya someterse a todo lo que diga la iglesia, podían llegar ante Dios. En algún momento estos humanistas van a decir, pero ¿por qué todos? ¿Por qué mi vecino que está actuando mal, él también? No, no, aquí debe haber otra explicación. Yo quiero acercarme a Dios y no tengo que ir a una congregación, no tengo que ir a una misa para poder estar con Dios. Debo tener fe. Claro, la fe es un medio muy importante. ¿Y la fe en quién? La fe en Cristo. Porque solo a través del Hijo podrás llegar al Padre. Tu Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por fe qué? Claro. ¿Por fe es humanista cómo se llama? Ese humanista se llama Martín Lutero. Lutero forma parte de este proceso. Profe, no hable en términos cristianos, profe. En mi casa se molesta. No, yo no estoy molestando a nadie. Simplemente te estoy diciendo cómo es esto. Entonces, nuevamente, esta gente atea no es, ¿no? Tenemos al padre del humanismo, un señor que se llama Francesco Petrarca, ¿ya? Petrarca entonces empieza a darle mayor fuerza, ¿no? A esta cuestión del hombre y sus sentimientos, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Erasmo de Rotterdam, el máximo exponente del humanismo, que en su obra Elogio a la locura utiliza el género de la sátira del mundo griego y empieza a burlarse de la sociedad de su época. Empieza a criticar a la iglesia. Una cosa es criticar a la iglesia, otra cosa es criticar a Dios. Critica a la iglesia, se burla de la gente. ¿Cómo es posible que haya gente que crea que en tal día, ya, si hay luna llena, no se puede curar? ¿Ya? Si va a la iglesia, se reza 4 Padres Nuestros, con eso se va a curar. ¿Cómo es posible, ya, trayendo Erasmo Rotterdam al día de hoy, cómo es posible que haya gente que crea pues que las antenas 5G son las que traen el coronavirus? Y lo peor de todo es que en un país donde no hay antenas 5G, crean que eso ha traído el coronavirus. O peor, que crean que la vacuna viene con chip. Profe, ya, suave, profe, ya. Mi abuelito cree en eso, ¿qué tiene? Mi abuelito ve Willax. Pero bueno, es así, ¿no? Entonces, Rotterdam eh, ironizaba, ¿no? Criticaba esto, y se reía, pues, de todo este tipo de cosas. Entonces ahí está, ¿no? El máximo exponente, Erasmo de Rotterdam. Otro, Tomás Moro y su obra Utopía, ¿ya? Tomás Moro plantea la necesidad de una sociedad, pues, ideal, ¿no? Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe,
Y en El Príncipe, Maquiavelo señala, ¿ya? Señala la importancia de la política que debe ir, de que debe ser práctica, una política práctica, ¿ya? Eh, yo no necesito que tú en este momento me señales si esto es ético, filosófico, debe ser práctico. La gente tiene hambre, hay que cubrir el problema del hambre. La gente necesita oxígeno, hay que cubrir el problema del oxígeno. La gente en ese contexto necesita aquí enfrentar el COVID, hay que enfrentar inmediatamente el problema del COVID. Simple. La gente quiere terminar con la corrupción, hay que enfrentar la corrupción. Profe, pero ¿y cómo podríamos enfrentar la corrupción? Bueno, Maquiavelo te diría, agarremos a 4 o 5 políticos, o inclusive, ¿no? Los políticos más importantes, y los pelamos vivos, pues. ¿Cómo que los pelamos vivos? Claro, los despejamos vivos. Tanta cosa. A ver quién más va a querer hacer lo mismo. Profe, pero a uno de los que han hecho eso era mujer. Bueno, qué pena, pues. Profe, uno de ellos era inocente. Qué pena, pues. Motivo. La ética y la política no tienen por qué ir de la mano. Total, el fin justifica los medios. ¿Cuál es el problema? Profe, Maquiavelo es eso, es práctico, pragmático, ¿no? Para resolver los problemas. Entonces Maquiavelo dice, más que el pueblo me quiera, eso no es lo más importante. Algunos creen que lo principal es que el pueblo te quiera. No, eso no es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que el pueblo te tema, dice Maquiavelo. Porque a partir de que te tema, no se te va aquí, ¿no? A ir encima. Pero no puede ser un temor de tal magnitud en la cual todos se rebelen, pues eso también sería, ¿no? Tampoco puede ser aquí atropellador contra todos. Entonces, a los que no son corruptos, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Los podría premiar estando en el Estado, los podría apoyar inclusive. A la gente podría ayudarles para que puedan acceder a servicios básicos y todo ello. Profe, pero claro, el objetivo es que la gente te quiera, pero más que te quiera, pero que te quiera lo mínimo, pero fundamentalmente te tema. Profe, pero que me quiera totalmente. No, porque si te quiere totalmente, de repente algunas cosas estás haciendo mal. Solamente estás haciendo lo que ellos dicen. ¿Quién te ha dicho que la mayoría manda? No, profe, pero está mal. Maquiavelo. Hay que ser práctico. Padre de la ciencia política burguesa. Tenemos a Nicolás Copérnico. Y Copérnico, ya en su teoría heliocéntrica, va a cuestionar una de las verdades que manejaba la iglesia, que la Tierra era el centro del universo. Ahora, ¿eso lo descubrió la iglesia? No, pero la iglesia lo implementó. Eso es la postura ptolomeica. O sea, es una postura de la antigüedad. Entonces, ¿por qué la iglesia asumió entonces esa propuesta de que la Tierra era el centro del universo? Aquí, ¿no? La iglesia lo asume porque se va a acercar a esta cuestión de que Dios ya creó todo y en la centralidad del todo puso al hombre, porque fue al hombre el que creó a su imagen y semejanza. Entonces, si el hombre es lo más semejante a Dios y ha sido puesto en la centralidad del todo, la tierra no se puede mover, pues. La tierra está en el centro, todo se mueve alrededor de la tierra. Teoría ptolomeica. Copérnico dice, no, pero a partir de las observaciones no podemos llegar a esa conclusión. Algunos señalan que ya en la época antigua, ya, ya se habían llegado a esas propuestas. Y no solamente varones, mujeres. ¿Por qué? Claro. En el periodo helenístico romano ya aparecen propuestas similares. Copérnico va sobre esos pasos. Claro que la iglesia va a decir que no, no es cierto. Pero ¿quién va a respaldar esa teoría? Esa teoría la va a respaldar un señor que se llama Galileo Galilei. ¿Ya? O sea, la teoría heliocéntrica respaldada por Galileo Galilei.
Profe, pero no entiendo, ¿por qué Galileo Galilei, cómo así Galileo Galilei logra respaldar esa teoría? Lo que pasa es que Galileo, ¿ya? Entonces llega a esta conclusión. A partir de la elaboración del primer telescopio, ¿ya? Juntando algunas lunas, entonces logra divisar mejor, ¿ya? Aquí el cielo, y empieza a llegar a algunas conclusiones sobre las regularidades en el espacio. Y él llega a la conclusión de que es cierto lo que dice Copérnico. La Tierra se mueve, hay que confirmarlo. Ya, respalda, confirma. Pero para ya la época de Galileo Galilei, en ese momento ya está en actuación la llamada Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición le dice pues a Galileo Galilei, oye, no te pases, ¿ah? Hubo que respaldar la teoría de Copérnico. Claro, no es cierta la teoría de Copérnico. Es incorrecta. No, pero todos mis cálculos me dicen eso. Es incorrecta. Y vas a firmar este documento donde tú te retractas de todo. No, pero o te retratas o te quemamos. ¿Tú dirás? No, ya está bien, trae la carta. ¿Ya? Yo, Galileo Galilei, me retracto, la Tierra no se mueve y tal, tal, tal. Y en la parte final, donde firmó, ¿ya? Puso su firma y abajo le puso, pero yo sé que se mueve. ¿Ya? Y bueno, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta de Galileo Galilei. En todo este contexto también existen los mecenas, ¿no? Profe, ¿qué son los mecenas, profe? Los mecenas son los financistas de artistas e intelectuales, ¿ya? Eh, bueno, los comerciantes, los banqueros están financiando a esta gente, ¿ya? Los monarcas también lo están haciendo, la iglesia también se está metiendo en esto. ¿Por qué? Porque necesita defenderse y necesita el apoyo, no solamente de intelectuales, también de artistas. ¿Por qué? A ver, si tu papá, imagínate, recibe en este momento, ¿no? Un buen pago, ¿ya? Imagínate, ¿no? Así de la nada, de noche a la mañana, un tío sí, uno de sus tíos le ha heredado $30,000. $30,000, ya, profe. No, para la comida del profe. ¿Qué más podría hacer? Ah, habría que mejorar la casita, pues, profe. Claro, mayólica por aquí, ¿no? Algunas cositas por allá. En el mundo, ¿ya? En el mundo del burgo, ¿ya? En el burgo medieval, entonces, entre las ciudades se empezaron a embellecer, ¿ya? Los comerciantes, los banqueros empezaron a embellecer sus ciudades, ¿ya? Empezaron a embellecer los monasterios. Empezaron a embellecerlos, claro. Y al embellecer los monasterios, y al embellecerlas aquí, ¿no? Las ciudades, lo que hacían era al interior de sus casas, al interior inclusive de sus iglesias, poner lienzos, profe, pinturas. Profe, ¿y eso qué expresaba? Eso expresaba poder económico, pues. Eso expresaba poder económico. Mm, ya. Profe, entonces, si las ciudades están creciendo, están embelleciéndose, la iglesia no se puede quedar atrás. La iglesia no puede quedarse atrás. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que entrar a la competencia. Y así, por ejemplo, vamos a tener a los Borgia, ¿ya? Al señor Alejandro VI Borgia, por ejemplo, financiando artistas. O sea, si ese banquero, ¿ya? El señor Lorenzo de Medici, por ejemplo, podía contratar a un señor que se llama Leonardo da Vinci, yo, iglesia, contrataré pues no sé, a Miguel Ángel Buonarroti, que me haga la Capilla Sixtina. Y así aparecieron estos mecenas. ¿Ya? Profecía financiera de artistas intelectuales, claro. En la actualidad, ¿quién sería tu mecenas, por ejemplo? Por ejemplo, mi papá, pues mi mamá, claro. ¿Ya? En la actualidad sería tu mecenas, ¿no? Renacimiento. Cuando hablamos del renacimiento artístico, ¿ya? El renacimiento artístico, lo estamos tratando de diferenciar, ¿ya? Diferenciamos el renacimiento artístico de qué? Del renacimiento de manera general, ¿no? El renacimiento es el movimiento de manera general. Y bueno, ¿cómo se expresó en el arte? En el arte, ¿ya?
En el caso del arte, tenemos el Renacimiento artístico. La cuna del Renacimiento será la ciudad de Florencia. ¿Quiénes serán sus representantes? Leonardo da Vinci, por ejemplo. ¿Qué obras desarrolló este Leonardo da Vinci, ya, que destacaron en esta época? A ver, dime algunos nombres. Por ejemplo, profe, podemos hablar de la Última Cena, ¿ya? Última Cena, o la Santa Cena, ¿ya? El día que te presentes ante tu suegro, algo así será. Ya, esta es la Última Cena, ¿no? Acá está, la Última Cena o la Santa Cena. ¿Ok? ¿Ya? Por aquí está la Gioconda o la Mona Lisa. Listo, entonces, le agregamos aquí, ¿no? Entonces tenemos la Mona Lisa o la Gioconda. En el caso de la Gioconda o la Mona Lisa, ¿qué encontramos aquí? Encontramos una figura de carácter humana, ¿ya? Donde lo principal, lo que de alguna manera está por encima de todo es lo humano, ¿ya? Lo humano es lo más importante. ¿Qué más, profe? Tenemos, por ejemplo, la obra La Virgen de las Rocas, ¿ya? La Virgen de las Rocas. Ya, Virgen de las Rocas. ¿Qué más? Tenemos El Hombre del Vitruvio. El Hombre del Vitruvio. ¿Y qué es eso, profe? El Hombre Vitruvio. Es esta figura. ¿Ya? El Hombre Vitruvio es esta figura. ¿Ya? Alguna vez la debes haber visto. ¿Ya? Un hombre con sus extremidades extendidas encerrado en un círculo, que de alguna manera nos expresa, uno, simetría, la búsqueda de la belleza ideal, y además nos expresa el antropocentrismo. Leonardo da Vinci fue un genio de la época. Leonardo da Vinci hizo los primeros planos de algunos objetos voladores, hizo los primeros trabajos en torno a los fetos, ¿ya? En esa época estaba totalmente prohibido, ¿ya? Estaba totalmente prohibido llevar inclusive lo que era, podemos decirle, las autopsias, ¿ya? Tú no podías abrir un muerto, porque el único que conocía el cuerpo humano era Dios, y ahí tenías que dejarlo. Entonces, aquí Leonardo da Vinci es un adelantado a su época, ¿no? Cuando nosotros hablamos del Renacimiento, habría que decir que destacó fundamentalmente el Renacimiento en pintura, escultura, arquitectura, y uno de los grandes pintores de ese momento fue este señor, ¿no? Leonardo da Vinci. ¿Qué más? Tenemos a Miguel Ángel Buonarroti. Y Miguel Ángel Buonarroti sobresale en qué? Sobresale fundamentalmente en escultura. Obras como, por ejemplo, el David, aquí está, ¿ya? Nuevamente, ¿no? Las figuras tipo griegas, uso de mármol, sin ningún tipo, pues, de vestimenta. O por aquí encontramos la piedad. ¿Y la piedad tiene que ver con qué, profe? Ah, la Virgen María bajando pues a Jesús, luego de su crucifixión. Pero también nos ha dejado obras en pintura. Tenemos la Capilla Sixtina, y en una parte de la Capilla Sixtina está la llamada creación del hombre o la creación de Adán. ¿Ya? La creación de Adán. La creación de Adán, profe, claro. Esta es la figura de la creación de Adán. Y en esta creación de Adán, que es una parte de la Capilla Sixtina, encontramos a Dios acercándose al hombre. Dios acercándose al hombre, claro. Entonces, esto es una idea clara del llamado antropocentrismo. El hombre en la centralidad de todo. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos a Rafael Sanzio con la Escuela Atenas. Tenemos un señor que se llama Sandro Botticelli. ¿Ya? Sandro Botticelli. Con la obra El nacimiento de Venus. ¿Ya? Nacimiento de Venus. O el nacimiento de Afrodita, ¿no? Ajá. Entonces, por aquí, Sandro Botticelli. Ahí está, ¿no? Entonces, esto es el nacimiento de Venus. Ahora, algunas cosas que nos han venido de esa emisión es, ¿qué características tienen las obras del llamado Renacimiento? ¿Ya? O sea, características de las obras renacentistas. Entonces, por aquí podemos agregarle características. Características. Una de las características del Renacimiento
En cuanto a la pintura, por ejemplo, es esta suerte de que es aquí, ¿no? Del naturalismo, ¿ya? El naturalismo. Naturalismo. Por y eso el naturalismo se expresa en que, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Estamos aquí expresando fundamentalmente figuras humanas, pero no solamente figuras humanas, sino también a partir de cómo estén ubicadas algunas, aquí, ¿no? Algunas cualidades humanas, ¿ya? Algunas cualidades humanas. Este tipo de profundidad, ¿ya? En cuanto a la elaboración del cuadro, ¿ya? Esta suerte de profundidad en los cuadros, se le llama perspectiva, ¿ya? Perspectiva. Entonces también tenemos la perspectiva. Ujú. Perspectiva. ¿Qué más? Otra de las características es también, ¿ya? Además del naturalismo, la perspectiva, en algunos casos el que sea atiborrado, el que esté de alguna manera con una gran cantidad de dibujos, de aquí de imágenes, ¿no? Algunos le llaman una suerte de horror al vacío, algo así, ¿no? Entonces, son características en ese momento de las obras artísticas, ¿no? También, pues lo atiborrado, entre otros puntos, ¿no? Entonces, eso como lo esencial. Ahora, con eso podemos hacer nuestra captura de pantalla, ya, ahora sí, ¿ya? Y poder señalar otras características, ¿no? El Renacimiento como tal, entonces, es un movimiento cultural basado en esta cuestión del mundo grecolatino, que de alguna manera nos va a ayudar a entender la transición. ¿Hacia qué, profe? La transición hacia nuevas posturas, pues, filosóficas. A partir del Renacimiento encontrarás en algún momento al hombre preguntándose por verdades, ¿ya? Verdades así como los que señalaba la iglesia, ¿no? Pero aquí verdades a través de qué, de la razón. El racionalismo de Descartes, el pienso luego existo. O algunos planteando pues la experiencia por encima de todo, como el caso de John Locke. Entonces, tanto para el Renacimiento como para el empirismo, bueno, para el empirismo como para el racionalismo, digo, fue importante esa transición del llamado renacimiento cultural. Pero también el Renacimiento será, de alguna manera, este anclaje, esta relación que nos va a llevar a entender el proceso de la llamada Reforma Protestante, porque tendremos a personajes como Martín Lutero que son humanistas. Ahora, todo este proceso de cambio en el terreno cultural, ideológico, también van de la mano de la consolidación. ¿De quién, profe? De la consolidación del capitalismo mercantil. ¿Y qué es el capitalismo mercantil? Como habíamos señalado en una clase anterior, el capitalismo mercantil es la primera fase del capitalismo. Esa primera fase del capitalismo que está basada, está sustentada fundamentalmente en ¿qué? Está basada fundamentalmente en la búsqueda de capitales, en la acumulación originaria de capitales. ¿Ya? Ahora, en esa acumulación originaria de capitales, ¿ya? En esa acumulación originaria de capitales, la burguesía está llevando a cabo diferentes actividades, como por ejemplo el comercio, la banca, la producción artesanal, ¿ya? Es importante en ese momento, pero no solamente desarrolla esas actividades, sino que la misma burguesía va a apoyar los procesos de expansión. En un inicio hacia la búsqueda de nuevas rutas comerciales, pero luego va a entender que también el llegar a otros territorios le va a permitir llevar a cabo saqueos. Saqueos, claro. Y los saqueos serán importantes para poder, ¿qué cosa? Para poder lograr esa mayor acumulación de capitales. De ahí la importancia de la expansión europea, ¿no? La anterior, ya, ya por aquí. Captura de pantalla de las imágenes, ¿no? Ahora, eh, hay que entender, ¿ya? Hay que entender entonces que el capitalismo entonces no solamente se nutrió del comercio, no solamente se nutrió de la producción manufacturera o artesanal, o de la banca, sino también de las invasiones, que van a tener toda una justificación.
inclusive de la mano de la iglesia va a apoyar en ese proceso, ¿ya? La iglesia va a estar de acuerdo, ¿no? Con algunas posturas de cómo se va a justificar el proceso de expansión europea, ¿ya? Pero bueno, continuemos. ¿Podemos continuar? ¿Sí? Ya hicieron su captura de pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Listo. Ya. Ahora, entonces, continuemos, ¿no? El concepto de expansión europea. ¿Ya? Algunos, ¿ya? Moraliza dice, ah, ya. Sí, moraliza. Mona Lisa debería ser. Está bien, gracias. ¿Ya? La Mona Lisa. Listo, gracias. Gracias. Ya, ahora sí, Mona Lisa. Ya, la cuestión es que ahora, ya, ahora, vamos entonces a la expansión europea. Cuando hablamos de la expansión europea, entonces, concepto, ¿no? Forma parte del proceso de la expansión burguesa europea. O sea, si alguien está empujando el carrito de la expansión, son fundamentalmente la burguesía. Motivo, lo que quieren es expandir mucho más sus mercados. Lo que quieren en ese momento es expandir las rutas o las diferentes vías de comunicación hacia la zona de Oriente. ¿Y qué se puede traer de Oriente? Seda, especias, ¿ya? Es lo que se quiere en aquel momento. Que ayudó a consolidar, dice, el capitalismo mercantil. O sea, el capitalismo mercantil se va a nutrir, ¿ya? El capitalismo mercantil se va a nutrir de esta expansión europea. Y lo va a consolidar. ¿Por qué? Porque de África vas a traer, ¿qué cosa? Oro, vas a traer personas que van a ser vendidas al por mayor y menor y ni siquiera se le va a catalogar como personas, o sea, compra y venta de esclavos. De Asia vas a obtener seda, especias, la sal, que era un recurso muy importante, ¿ya? Y de América ni hablar, pues, ¿no? La cantidad de metales preciosos. Entonces, esto ayudó a consolidar el capitalismo mercantil, trayendo como consecuencia, dice, el nacimiento de potencias coloniales. ¿Cuáles van a ser las grandes potencias coloniales en ese momento? España y Portugal. ¿Son los únicos? No, pero son los que encabezan en ese momento el colonialismo del siglo XV y XVI. Ahora, ahora, en esta época también tenemos grandes innovaciones tecnológicas, ¿ya? Grandes innovaciones tecnológicas, fundamentalmente en la náutica, en la navegación. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de la aparición de la brújula? ¿Por qué la necesidad de los portulanos, de estos mapas cartográficos? ¿Por qué? Porque es necesario ubicarse en alta mar. Hasta antes, y eso lo habíamos visto en la clase pasada, la navegación era fundamentalmente costera. ¿Y por qué era costera? Porque no te podías alejar demasiado de la zona costera porque te podías perder. Necesitas una guía. Profe, por ahí de repente las estrellas, sí, pero poco a poco se va a hacer mucho más exacto a través del astrolabio, el sextante, ubicado en alta mar, haciendo una suerte de medición en base a las estrellas. Pero eso va a ser progresivo, pues. Y cuando encuentres la brújula te vas a poder ir mucho más hacia la zona, pues, de mar profundo. Ahora, al separarte de la costa, el otro beneficio es que puedes ir mucho más cargado. ¿Qué quiere decir? Al ir mucho más cargado a nivel de mercancía, entonces eso va a traer mayores ganancias. Pero para eso tienes que estar, pues, en la zona, pues, más hacia la zona, pues, mucho más alejada de la costa, ¿no? En algunos casos vamos a tener embarcaciones mucho más veloces. Las carabelas, por ejemplo, van a ser mucho más veloces que las anteriores embarcaciones. Profe, las carabelas, claro. Entonces, en un menor tiempo podrás hacer un mayor recorrido. Entonces, no es que esto nace de la nada, ¿no? Sino que había necesidades y las necesidades poco a poco van a ser cubiertas. Colón, haz tu captura aquí para poder luego señalar. A ver. Si nosotros hablamos de las causas y factores que nos llevaron entonces
a al proceso de expansión europea. Primero, hay una gran necesidad de la burguesía mercantil de expandir su predominio económico. ¿Ya? Alguna vez debes haber escuchado sobre un señor que se llama Marco Polo. ¿Sí? Marco Polo. Marco Polo, ¿ya? Comerciante italiano, señala, ¿ya? Señala que llegando a Oriente ha encontrado una gran cantidad de riquezas. Que hay oro y plata por montones. ¿Ya? Eso es lo que señala pues Marco Polo. Que hay inclusive techos empedrados con rubíes, ya casas con paredes de oro, y todo eso llama la atención en Occidente. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que ver con Marco Polo, ¿no? Entonces, ¿de cuándo fue? Marco Polo fue de los años de 1254 aproximadamente. ¿Ya? 1200, o sea, estamos hablando 1100. Pero estamos ya, profe, hacia los años de 1400. Y bueno, la gente entiende que India y China son lugares de gran riqueza, hay que llegar ahí. No solamente para comerciar, si es posible para saquearlos. ¿Ya? Si es posible para saquearlos. Entonces hay necesidad de esa burguesía, ¿no? ¿Y qué más creó esas necesidades? En 1453 se hará la llamada toma de Constantinopla. ¿Ya? Constantinopla, por aquí, lo ampliamos. Constantinopla será tomada por parte de los turcos otomanos. ¿Ya? Los turcos otomanos toman Constantinopla. ¿Está bien? Listo. ¿Por qué tienen que tomar Constantinopla? Constantinopla era, recuerda, el eje comercial entre Oriente y Occidente. ¿Quién lo toma, profe? Los turcos otomanos. Acá está el mundo islámico, el imperio islámico en ese momento. Con eso, entre comillas, se ha roto, ¿ya?, esa ruta comercial hacia Oriente. En realidad los islámicos no te dicen no comercios. Los islámicos dicen, ¿quieres comerciar? No hay problema, pero me pagas más. Si antes se cobraba 2 por el peaje, ahora se paga 10. Entonces se está encareciendo el precio de la mercancía que se trae de Oriente. Por ejemplo, en este contexto, ¿por qué los camioneros están en este momento en huelga? ¿Qué señalan ellos? ¿Qué ha subido en demasía para ellos? El precio del combustible, ¿no? Claro, eso es lo que se señala. ¿Ya? Profe, pero ya, más allá de si está bien o no está bien, la cuestión es que incrementa sus gastos. ¿Ya? Aquí también se está incrementando los gastos. ¿Por qué? Porque los productos que tú traigas de India, que traigas de China, en el proceso están pagando sus propios peajes, ¿ya? Hasta llegar hasta la zona de Constantinopla. Y lo peor de todo, que una vez que se trasladan hacia Occidente, van a seguir pagando peajes. Van a seguir teniendo que pagar el flete, ¿ya? El flete, o sea, el precio por el traslado. Y unos lugares donde va a llegar a un sobreprecio, quieras o no, es la zona de la península ibérica. España y Portugal están sumamente presionados. Los comerciantes de España y Portugal están presionados en la búsqueda de cosas, de rutas comerciales. Desde antes están buscando rutas comerciales, ahora es sí o sí. Sí o sí tienen que lograr esas rutas comerciales. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la necesidad de la burguesía mercantil de expandir su predominio económico, y quiera si no, un factor fue también la toma de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453. ¿Qué más? La crisis de los sectores feudales en Europa. Hay sectores feudales en Europa que notan que o entienden que hay una esperanza con este proceso ¿ya? Que hay una esperanza en este proceso de la expansión europea. Algunos estaban empobrecidos en Europa. Otros, ¿ya? Querían, bueno, tenían un ingreso menor, pero entendían que aquí estaba pues el gran momento para poder ser en otros territorios lo que no habían podido lograr en Europa, o lo que habían logrado en España fundamentalmente.
Y es esta gente que se va a aventurar a subirse a las embarcaciones y a llegar a otros territorios. Y si algo ayudó también de gran manera en este proceso, fue la formación de las monarquías modernas. ¿Qué es la monarquía moderna, profe? Son las monarquías centralizadas. ¿Monarquía centralizada de dónde? Portugal. En Portugal ya hablamos de una monarquía centralizada. Profe, pero si es un pequeño territorio, es una monarquía centralizada. España está en ese camino. Bajo el liderazgo de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando Aragón, también están en ese camino. Los ingleses, los franceses también están en ese camino. Entonces, estas monarquías modernas, en su proceso de tratar de buscar su consolidación, obteniendo territorios ultramarinos, ¿ya? Apoyando a sus respectivas burguesías, fueron importantes en este proceso de expansión europea. Y gran parte de ellos aliados a la Iglesia Católica. Por ejemplo, el más claro ejemplo son los reyes católicos, ¿no? O sea, ¿por qué se llaman reyes católicos? Porque la guerra que ellos llevaron a cabo en España, ¿ya? La llamada Reconquista Española, que se logra en 1492, para ellos fue una cruzada, fue una guerra contra los infieles, fue una guerra contra los musulmanes. Una vez que se ha concluido, se está concluyendo la guerra de Reconquista, otro de los problemas que se da es que, ¿cómo van a hacer para poder otorgarle, ¿ya? Otorgarle a los, ¿cómo van a hacer para otorgarle a aquellos que han colaborado en la lucha contra los musulmanes, aquello que ellos quieren? Lo que se viene en España es una guerra civil, luego de la Reconquista Española, por el reparto del botín de lo que han dejado los musulmanes. A no ser que continúes con tu guerra santa, que la guerra santa que emprendiste en España la continúes. ¿Y dónde vas a continuar esa guerra santa? La vas a continuar en América, pues. Por eso que la justificación del proceso de expansión europea va a decir, yo no te estoy invadiendo, yo te estoy cristianizando. Yo no vengo a saquearte, me preocupa tu alma. Por eso que vamos a encontrar ese gran respaldo que va a brindar aquí la Iglesia Católica a estas monarquías modernas. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Se va entendiendo? ¿Ya? Sí. Ya, profe, pero esto es ateísmo, profe. No es ateísmo. ¿Ya? Por ahí muchas veces, ¿no? El profe es ateo. No, esto no es ateísmo. Esto es simplemente entender cómo se puede llevar a cabo el proceso de justificación de la expansión. Y hay intereses de por medio. Está el interés de la burguesía, está el interés de algunos feudales que están en crisis, está el interés de las monarquías modernas, está el interés de la iglesia también, porque la iglesia también tiene intereses, pues. Porque los turcos otomanos también, los turcos otomanos tenían intereses, querían dominar gran parte del mercado y fundamentalmente la ruta comercial hacia Oriente, porque entendía que eso les servía para obtener grandes ingresos. Pregunta, en este momento, donde se han ido bloqueando carreteras, ¿qué están buscando algunos transportistas? Vamos, ¿qué están buscando? En medio de este bloqueo de carreteras, ¿qué están buscando? Algunos se están metiendo por chacras en el norte, en la zona de Chiclayo, por ejemplo. Profe, están buscando nuevas rutas. Listo. ¿Ves? Profe, ¿verdad? No, claro. ¿Para qué, profe? Para poder entonces, de todas maneras, llegar. Entonces, que los turcos otomanos hayan tomado Constantinopla en 1453 no ha acabado con el comercio hacia Oriente. Profe, pero ¿qué están buscando en Oriente? Están buscando sal, están buscando especias, están buscando la seda. Pero, profe, no pueden vivir sin esos productos. Lo que pasa es que se han hecho necesarios con el tiempo. Se han hecho necesarios. Por ejemplo, ¿cuán necesario el día de hoy puede ser Internet? ¿Es necesario o no es necesario Internet? Sí, Tener el profesor. servicio de Internet. ¿Sí, no? ¿Qué pasaría si subiera el precio del servicio de Internet? Ah, profe, ya no, ya lo cancelo, profe. ¿Lo cancelas?
¿Lo vas a cancelar? Profe, no, ya fue clandestino. ¿Ya ves? Profe, ¿verdad, no? Claro. De todas maneras necesitas el servicio. De todas maneras necesitas el servicio. Pregunta, ¿cuán necesario el día de hoy será una computadora? ¿Será necesario o no? De hecho, no. Porque yo tengo mi celular, desde ahí voy yendo a clases, sí. Pero pregunta, ¿cuán necesario será el día de hoy un celular para ver tu clase por lo menos de gama media? Porque con el de gama baja tienes problemas, ¿ah? Profe, sí, pero a nada, profe, listo. Entonces, el día de hoy, por más que suba el precio del internet, por más que te pongan peros, vas a pagar el precio. Pregunta, el día de hoy hay gente que está pagando precio excesivo por el balón de gasolina, por el balón de oxígeno, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, pero no debería ser así. Pero será así, pues lamentablemente. Yo sé que no debería ser así. Entonces, nuevamente, esta gente ya se ha acostumbrado a esos recursos y no se lo vas a quitar de la noche a la mañana. Entonces, si hay gente que paga precio en Occidente, pregunta, ¿habrá gente que traslade esos productos o no? Sí, va a haber gente que traslade esos productos. Pregunta, ¿y si tú obtienes tu ruta directa a China, a India, no será mejor negocio? ¿No será mejor negocio? Será mejor negocio. Pregunta, ¿y a la monarquía moderna, al monarca, no le conviene que su burguesía se vaya fortaleciendo porque le va a dejar mayores impuestos? También. Por eso decía, todos se benefician. Entonces, la toma de Constantinopla en 1453 lo que hace es acelerar el proceso. Al agudizar la crisis, aceleras el proceso. No hay de otra, ¿no? O lo haces, no hay de otra. Así tendremos dos proyectos, el proyecto español y el proyecto portugués. Hablemos del proyecto portugués, empecemos por aquí, ¿ya? El proyecto portugués de la familia de Avis, la corona reinante. Un señor que se llama Enrique el Navegante ha fundado la Escuela Náutica de Sagres. Al fundar la Escuela Náutica de Sagres, está impulsando la navegación, que va a ser el medio a través del cual se encontrarán estas nuevas rutas. Un señor que se llama Bartolomé Díaz dice llega al Cabo de Buena Esperanza. ¿Qué es el Cabo de Buena Esperanza? Es la zona más austral del África. Aquí está. Por aquí tenemos Diego Cao antes, tenemos a Bartolomé Díaz, 1487. Para 1487, mira, verde, con líneas punteadas, entonces Bartolomé Díaz sale de Portugal y llega hasta este lugar. Profe, ¿en ese momento se conocía todo este lugar? No, no se conoce todo este lugar. Del África se conoce el mundo islámico y eso. Pero están seguros que si hay un norte, debe haber un sur. Hay que ir al otro extremo. Viajaron por las zonas cercanas a la costa y llegan al Cabo de Buena Esperanza o el Cabo de las Tormentas. La tempestad en la zona hace retroceder a la expedición. Pero hasta ahí llegó Bartolomé Díaz. ¿Quién continuará el viaje más adelante? Un señor que se llama Vasco de Gama. Y lo encuentras aquí también en el mapa. Vasco de Gama llegará a dónde? En 1497 al 99 llega finalmente a Calicut, India. Continuará su viaje y llegará hasta el Imperio Chino, hasta Macao. Pregunta, ¿Bartolomé Díaz ha logrado la nueva ruta hacia Oriente o no? ¿Lo logró o no lo logró? Lo logró. Logró el viaje hacia Oriente. Ahora tienen su propia ruta comercial. Ahora tienen el control del comercio en la zona de las costas del África. ¿Qué podrían sacar del África los portugueses? ¿Qué van a sacar del África? Además de oro. Esclavos, pues. Los grandes comerciantes de esclavos en el siglo XVI y XVII son portugueses. Y era obvio por qué. ¿Qué más? Los portugueses ahora están
dominando el escenario marítimo ¿en dónde? ¿En qué océano? ¿Cómo se llama este océano? Índico. ¿Y a quién están desplazando el comercio en el océano Índico? A los árabes. Pregunta examen de admisión. San Marcos. Los portugueses desplazando a los árabes. Profe, Portugal les fue fenomenal, claro. Ahora traes productos directamente, ahora los traes en grandes cantidades. Dejaste de ser un comerciante minorista, ahora eres un comerciante mayorista. Pregunta, ¿quién genera mayores ganancias? ¿Un minorista o un mayorista? Vamos, ¿quién genera mayores ganancias? Mayorista. Pero si el mayorista vende a menor precio. Más cantidad. Ah, vende más cantidad, pues claro, vende una mayor cantidad. Entonces imagínate lo que está logrando Portugal. Portugal se convierte en una potencia. Si los comerciantes portugueses le va bien, pregunta, ¿le irá bien también a la monarquía portuguesa o no? También le va bien a la monarquía portuguesa. Pero mira la fecha en la cual está llegando Bartolomé Díaz, o digo Vasco de Gama, 1499. Si Vasco de Gama ha llegado en 1499, ¿Colón cuándo ha llegado? 1492, 93, 92. Y Colón entiende que ha llegado a dónde? Que ha llegado a la India. Entonces, lo normal, ¿no? Los portugueses tendrán que buscar más adelante a dónde llegó Colón. Y se van a topar con que Colón no ha llegado a la India, que ha llegado a otro lado. Ahora, vayamos entonces a Colón, ¿ya? Aunque aquí otro dato más, podemos decir que un señor que se llama Pedro Álvarez Cabral, ¿ya? Llegará a las costas del Brasil, lo cual le otorgará de alguna manera a los portugueses también presencia en América. ¿Qué más? El proyecto español. Colón, su proyecto lo ha presentado en diferentes territorios. Lo ha presentado en las ciudades italianas, a la corona francesa, a la corona inglesa, a los portugueses se lo presentó y nadie le hizo caso. Lo chotearon. Así como a tu amigo de todos lados, igualito. Ya, profe, ¿quién le ha contado? ¿Ya? Y cuando Colón llega a España, en España también le dicen que no, que su proyecto es muy avesado. Él quiere viajar por Occidente y llegar a Oriente. Y hay dos propuestas, ¿no? O hay dos creencias en ese momento. Uno, la creencia vulgar, y otra, la creencia, pues, científica, ¿no? La creencia vulgar es que si tú viajas hacia Oriente, te vas a caer del fin del mundo. La Tierra es plana, ¿no? La Tierra es plana. Viajas aquí hacia Occidente, digo, tratar de llegar a Oriente, te vas a caer del fin del mundo. Inclusive, antes de caerte del fin del mundo, te vas a encontrar, pues, con seres terroríficos, ¿no? Ahí están las sirenas, los centauros, los cíclopes, en una piedra cerca del fin del mundo vive Medusa, ¿no? La gorgona. Profe, ¿qué? Claro, esas eran las creencias. Hay una isla que es el país de la suegra. La gente tiene miedo. Ten cuidado. Pero entonces, viajar hacia Oriente, hacia Occidente, no, difícil, pues, difícil. Pero vamos a la cuestión científica. Los navegantes de ese momento ya tenían una propuesta de que es posible que esos territorios, de que la Tierra como tal no sea redonda, no sea plana, sea esférica. Entonces, ¿qué entendían? Que ahí había un mar, pero era demasiado inmenso, que no se podía cruzar, que no había todavía embarcación que pudiera lograr ese viaje. Era un viaje de meses. Y si no hubiese estado América en medio, es cierto, hubiesen sido meses. ¿Ya? Meses. Pero es verdad, ¿no? Claro. Ese era el problema. ¿Quién le había señalado eso? ¿Quién le había dado algunas líneas de aquí de poder expandirse hacia Oriente?
hacia Occidente, un señor que se llama Pablo Toscanelli. Los escritos de Toscanelli habían impactado en Colón y Colón entendía que ese podía ser una manera. ¿Está bien? La imprenta también ha ayudado en eso, en la difusión del conocimiento. Y, y personajes como Colón entienden que pueden llevar a cabo ese viaje. Pero la cuestión es, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, pues entonces hay que ir al viaje. Y quienes sí encuentran que la propuesta de Colón puede ser interesante son los banqueros, ¿ya? Los banqueros en ese momento catalanes. Un señor que se llama Luis de Santangel dice, puede ser, ¿ah? Puede ser, podemos financiarlo, ¿ya? Si no llega, bueno, yo habré perdido dinero, pero ellos habrán perdido la vida, ¿no? Lo más seguro. Y si llegan, ruta comercial, directa. Si llegan, podemos saquearlos, además de eso, mayores riquezas. Entonces, es arriesgarse, y por eso financian. Pero necesitan también el apoyo político de la corona española. La corona española brindará el apoyo. ¿Por qué? Porque tú no puedes llegar a un territorio y reclamarlo en nombre simplemente de Luis de Santangel o de Cristóbal Colón, no. Tú necesitas reclamarlo en nombre de una corona. Y debe ser una corona católica, para que tengas el apoyo de quién, de la iglesia, para poder señalar que aquellos territorios a donde vas a llegar porque Dios así lo ha querido. Motivo, profe. A ver, vamos a entrar a la cuestión teológica. ¿Quién creó el cielo, la tierra y todo cuanto existe? Dios. ¿Está bien? Si Dios creó todo cuanto existe, ¿Dios desconocerá América? No. ¿Dios desconoce Asia? No. ¿Dios desconoce a los nativos? Tampoco. ¿Qué quisiera Dios para ellos? Aquellos a los cuales no desconoce. Que abracen también el cristianismo. Entonces, lo que va a hacer Dios, ¿ya? En su gran magnificencia, Dios lo que va a hacer es otorgarle al europeo el control sobre determinado territorio, el control sobre algunos nativos, pero con el objetivo que difundan la fe. Nuevamente, yo no vengo a invadirte, me preocupa tu alma. ¿Ves? Entonces así, Colón firmará la capitulación de Santa Fe. Con esa capitulación de Santa Fe, entonces Colón podrá viajar, entonces llevar a cabo su viaje, ¿no? Con la cual se le reconoce un conjunto de beneficios a Colón, como por ejemplo, el 10% de todos los saqueados, de todas las riquezas que se encuentren, serán para Colón. En su primer viaje, Cristóbal Colón llegará a Guananí o San Salvador. ¿Dónde es eso, profe? Aquí está. Lo de rojito, llega a Guananí o San Salvador. ¿Dónde es eso, profe? Llega a las Islas Bahamas. ¿Ya? Guananí o San Salvador es lo que tú llamas las Bahamas. No es El Salvador. Primer viaje. Llegan a La Juana. La Juana es Cuba, en honor a la hija de los reyes católicos. ¿Ya? Juana la Loca. Se volvió loca cuando falleció su esposo. Ella, Juana, es la madre de Carlos I de España o Carlos V de Alemania. ¿Ya? Más adelante, cuando hablaremos entonces del virreinato del Perú, eso lo vas a ver en Historia del Perú, por eso encuentras allá a Carlos I, aquel que va a fundar el virreinato, ¿no? Llega a la Española es parte de Santo Domingo y Haití, ¿ya? Ahí llega entonces también, y luego regresa, ¿ya? Luego retorna. Una vez que retorna, en ese momento, el rey Fernando Aragón le dice, no, regresa inmediatamente. Lo volvió de retorno, que regrese a estos territorios. ¿Por qué, profe? Porque Portugal los portugueses podrían haberlo seguido y reclamar esos territorios como suyos. Mientras tanto, Fernando Aragón se va a entrevistar con el Papa. ¿Ya? ¿Por qué con el Papa? Para que le reconozca estos territorios el Papa, pues recuerda, todo es de Dios. Y Colón regresa con 17 embarcaciones. Colón había dejado una guarnición
¿Qué quiere decir? Un conjunto de soldados en el llamado Fortín Navidad, ¿ya? Cuando él regresa, la guarnición que había dejado ha sido masacrada, han sido descuartizados y quemados. Profe, algún benécolo, tranquilo, ya, tranquilo. No, no, simplemente terminaron así. Eh, a la muerte entonces de esta gente, Colón va a tomar venganza, ¿sí? ¿Ya? Va a mutilar a algunos de estos nativos, por ejemplo, como una suerte de que nadie levante la mano contra España. Pero Colón, te dije, ha regresado con 17 embarcaciones. ¿Cuál es el objetivo? Tomar el control de estos territorios. Funda la primera ciudad en estos territorios, se llama Isabela, actualmente en Santo Domingo. Funda que es la primera ciudad en América, ¿ya? La Isabela. ¿Ya? Funda la Isabela. La Isabela, que es la primera ciudad en América. Vamos a ver un ratito. Primera ciudad en América. ¿Dónde queda eso, profe? Queda en Santo Domingo. Pero también se va a dar el reparto de encomiendas. ¿Qué es la encomienda? Y eso en Historia del Perú se ha visto, ¿no? La encomienda es el conjunto de indígenas entregados al español, bajo el entendimiento de que el español los va a proteger y fundamentalmente los va a evangelizar. Segundo viaje. Luego, Colón realiza el tercer viaje de Azulito, y en el tercer viaje Colón se desvía y llega a las costas de Venezuela, a la desembocadura del Orinoco, ¿ya? Tercer viaje. Pero en ese tercer viaje, Colón retorna, ¿ya? Retorna prisionero, eh, por el juez pesquisador, se le llama, Bobadilla. No entiendo, profe, ¿por qué? Ya, ya. ¿Por qué el señor Colón regresa entonces prisionero? Colón ha sido acusado de haber cometido excesos durante su segundo viaje. ¿Ya? Excesos, profe, claro. ¿Recuerdas? Te dije que había ido mutilando gente. Entonces, Colón será llevado a la fuerza a España y en España se encontraron culpable. ¿Ya? Lo encontraron culpable. Consecuencia de ello, Colón no puede regresar más a estos territorios. Esa fue la decisión sobre Colón. Toda la riqueza que había acumulado, que se quede con ello, pero hasta ahí no. Colón se escapa y realiza el cuarto viaje. Y en el cuarto viaje llegará a Panamá, a Nicaragua. Importancia de ese cuarto viaje, profe. Está llegando a territorios desde donde se llevará a cabo la expansión tanto a el Imperio Incaico como al Imperio Azteca. Fundamentalmente Panamá. ¿Ya? Hernán Cortés y Francisco Pizarro, ¿no? Colón en sus diarios escribía que es posible que haya llegado a otro continente, pero no lo difundió. El que sí lo difundió fue Américo Vespucio. Este Américo Vespucio difunde que Colón no ha llegado a las Indias, difunde el nuevo continente. Como él difunde que hay un nuevo continente, a ese nuevo continente se le dará su nombre, ¿no? América. Posterior a ello, la corona, ya la corona, finalmente la corona española, ya con Carlos I de España, ¿ya? La Constitución de Valladolid la firma un señor que se llama Carlos I de España. Y Carlos I, ¿ya? Carlos I de España, aquí no va a firmar con Hernando de Magallanes, o Fernando de Magallanes también se le puede llamar de las dos maneras. Yo prefiero Hernando, ¿ya? Hernando de Magallanes. Entonces firman con él un documento mediante el cual Hernando de Magallanes se compromete a continuar con el viaje que inició en su momento Colón. ¿Qué viaje, profe? Viajar hacia Occidente y llegar a Oriente. Claro que baja un poco más, pasará por algo que se llama el Estrecho Magallanes,
Llegará hasta la zona de las Filipinas, ahí lo matan, ahí muere, ya, Magallanes, y ante la muerte de Magallanes continuará el viaje un señor que se llama Sebastián Elcano. Y Sebastián Elcano es el que llega a España. Con eso algo se ha logrado. ¿Qué se ha logrado? Concluir, ¿ya? Se concluye aquí, ¿no? El viaje, aquí el proyecto colombino, viajar por Occidente y llegar a Oriente. Y también se ha concluido y se ha probado y se prueba la esfericidad de la Tierra. ¿Ya? La esfericidad de la Tierra. Es el primer viaje de circunnavegación, ¿no? El que dio el señor Hernán de Magallanes, o inició Hernán de Magallanes. Otro punto es llevar a cabo la división de tierra firme. ¿Ya? Te dije que el señor Hernando, el señor en su momento, Fernando de Aragón, había viajado, ¿ya? A buscar al Papa. Y con la intermediación del Papa se va a llevar a cabo la división de aquí, del mundo en un primer momento. ¿Ya? Esto de rojo es la llamada bula intercadetera. ¿Qué es la bula? La bula es un documento papal, es un documento religioso. En esta bula intercadetera, ¿ya? En esta bula intercadetera, entonces se divide de un lado la zona de Oriente para Portugal y la zona de Occidente para España. Es la primera división, ¿no? La bula intercadetera. Más adelante, Portugal, al otro año, ¿no? Al otro año inmediatamente, Portugal dice que no está de acuerdo, y así se va a firmar el llamado Tratado de Tordesillas entre la corona española y la corona portuguesa. ¿Ya? El Tratado de Tordesillas, 1494. ¿Ya? Mientras Colón estaba todavía en sus viajes, se estaban firmando estas demarcaciones. Pero no entiendo, ¿y por qué el Papa es el que demarca esto? ¿Por qué dividió de esta manera en un inicio y luego lo siguieron España y Portugal? Porque nuevamente, ¿no? Son los territorios de Dios. Entonces Dios divide sus territorios. Entonces hay que hacerle caso. Aquí hay otros viajes, el viaje del señor Juan Caboto, ¿ya? Los ingleses, los franceses llegando a la zona de Norteamérica, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces, eso es como lo esencial para poder entender el tema. Vamos a hacer nuestra captura de pantalla, ¿ya? Captura de pantalla y pasemos entonces a las claves. A ver, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y pasamos al otro. Aquí el mapa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y por aquí el último mapa, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ok? Listo. Con eso entonces pasemos a las preguntas. A ver, vamos al material. Entonces, si pasemos a las preguntas. Pregunta número 1 dice: el humanismo en el siglo XIV y XV se distingue por retomar los valores artísticos de la cultura clásica, sí, la cultura grecolatina. Desarrollar la concepción de que el hombre representa la medida de todas las cosas, también. La reacción contra toda visión vertical y dogmática en el campo religioso, también, ¿no? Ya, también, ¿no? ¿Ya? Una cosa es la reacción y otra cosa es que sean ateos, no son ateos. Reaccionan sí con esas formas verticales, ¿no? De otra manera de acercarse a Dios, dice. Dedo. 2, señala la alternativa que considera dos representantes del movimiento humanista, Maquiavelo y Galilei, ¿no? Galileo Galilei. Beso. 3. Son factores fundamentales del surgimiento del humanismo en las ciudades italianas. El comercio, ¿no? El desarrollo del capitalismo mercantil. Beso. 2. No es una característica propia de los humanistas recentistas. Ambos representaron solo momentos culturales, no. En el caso del humanismo es un momento más literario, filosófico. 5. El Renacimiento tuvo su origen en la región del norte de Italia, como consecuencia del desarrollo del comercio mercantilista de todas las ciudades que lograron el desarrollo importante
La de mayor auge y centro del humanismo fue Florencia, pues, ¿no? La ciudad de Florencia. 5 entonces había. 6. El rol de los mecenas en el desarrollo del movimiento renacentista fue respaldar el trabajo de... El rol de los mecenas, de artistas e intelectuales. Había. El desarrollo de diversos actores, tal. Luego no dice, ¿no? Mencione la zona donde se considera como la cuna de dicho movimiento artístico. ¿De quién, profe? Del humanismo, el Renacimiento. Italia. De eso. Luego nos dice, ¿no? Pintor, arquitecto, ingeniero, tal, ¿no? Decoró la pintura de los frescos de techos al costado de la Capilla Sixtina. Ah, ya. Ese señor se llama Miguel Ángel Buonarrota. Un beso. 9. Los descubrimientos geográficos que estuvo a cargo de portugueses y españoles se debió a las siguientes causas, excepto, o sea, ¿cuál no fue una causa? La necesidad de llevar cultura a otros pueblos. Pues no, esa no es una causa. No es una causa. Pregunta 10. Los financistas de los viajes en la región de Oriente fueron mecenas, pero principalmente fueron, ¿qué cosa? Comerciantes. Un beso. 11. Navegante portugués que logró por primera vez llegar al Cabo de las Tormentas. El señor se llamó Bartolomé Díaz. Dedo. 11 dedo. 12 nos dice Portugal, entre noticia legal de España e India. En 1492 planteó el derecho al control del mundo, el cual amenazó con una guerra para solucionar la rivalidad. Ambas naciones se le dio arbitraje del Papa. ¿Qué Papa? Alejandro VI Borgia, con las bulas intercaeteras, ¿no? Las bulas alejandrinas. De eso. 13, la imagen se muestra, la obra, la creación de Adán, pues, ¿no? Parte de la Capilla Sixtina. Beso. 14, entre las características del humanismo renacentista se pueden citar el interés de volver a fuentes grecolatinas, verdadero. El interés de publicar de los clásicos, verdadero. La dedicación a estudios económicos, no, esa no. Esa no va a ser una característica esencial. Y 15, finalmente, dice, el humanismo del siglo XIV y XV se distingue por retorno a la cultura grecolatina, sí. Concepción de la ciencia. La ciencia va a ser alguna concepción más adelante, ¿ya? Va a estar presente, sí, pero no va a ser lo principal. La ciencia por eso tiene que ver con el positivismo, siglo XVIII, XIX. 3. La reacción contra las formas verticales, dogmáticas, el campo religioso, sí. ¿Ya? Reacción contra las formas verticales, no contra el cristianismo. No es que sean ateos, ¿ya? No es que sean ateos, pero sí contra las formas verticales. 3, entonces, verdadero. Entonces, clave sería 1 y 3. Dedo. Y con eso tenemos clave, ¿no? Ya, listo. Entonces ahí están las claves, por favor. Ya, nuevamente. 1 dedo, 2 beso, 3 beso, 4 dedo, 5 avión, 6 avión, 7 beso, 8 beso, 9 dedo, 10 beso, 11 dedo, 12 beso, 13 beso, 14 dedo y 15 dedo. ¿Ok? Listo. Eso sería todo. Y con eso nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Ok? ¿Listos? Gracias. Sí, profesor. Hasta luego. Cuídese. Chao, profe. Profesor. Cuídese. Ya. De la 2 era